En plena celebración del cumpleaños de nuestra Constitución, se aviva el debate sobre la conveniencia de actualizar algunos de sus preceptos para adecuarlos a la nueva realidad del siglo XXI. Sin embargo, tal y como se deduce de la última encuesta realizada por NC Report para La Razón, el texto constitucional aprobado en 1978 y ratificado en las urnas por los españoles sigue siendo válido para una mayoría de los entrevistados. Así lo señala el 57,8% de los mismos, mientras que el 36% considera que ha perdido parte de su vigencia y que debe ser retocado. El Ayuntamiento de Madrid decidía cortar al tráfico la Gran Vía días antes del inicio del Puente de la Constitución, con el objetivo de dar más espacio al peatón. Y los peores presagios se cumplieron. El primer día de corte desembocó en un caos circulatorio total. El ambiente en los accesos a la emblemática avenida y en el resto de calles restringidas en el centro fue desde el comienzo un estridente concierto de silbatos de policías, claxones, retenciones y nerviosismo por parte de los conductores. Y en clave internacional, la ola populista ha arrasado también al primer ministro italiano, Matteo Renzi, que decide presentar su dimisión al presidente de la República tras sufrir una dura derrota al ver rechazada su reforma constitucional. Sin embargo, en Austria se pone freno al populismo. Los austríacos han rechazado situar en la jefatura del Estado a un ultraderechista. El candidato progresista logró este domingo un apoyo en las urnas de en torno al 53% frente a menos del 47% del aspirante del ultranacionalista. Estos son algunos de los temas que hoy recogemos en esa actualidad. Pues nos quedaban pendientes vuestros dos turnos de palabra. Empezamos, venga, por Antonio, terminamos el tema ya con Pablo y avanzamos, que nos quedan otras cuestiones. Yo soy de aquellos que creen que realmente la Constitución tiene ya muchos fallos y que realmente tiene que revisarse. Estoy completamente de acuerdo con lo que habéis comentado, es francamente difícil, exige un ejercicio por parte de todos o casi todos los partidos de llegar a acuerdos interesantes. Además, lo que sí se demuestra es que hay intereses, sobre todo en los aspectos territoriales, totalmente contrapuestos. El famoso Estado asimétrico, que es un eufemismo para decir que es un Estado desvertebrado, precisamente lo que deberíamos de intentar es que estuviera vertebrado, y precisamente a través de un sistema federal es como no lo vamos a conseguir. Absolutamente de acuerdo, Antonio. A mí me gustaría decir una cosa: si alguien conoce algún periodo en la historia de España de alrededor de 38 o 40 años en los que el crecimiento haya sido exponencial como en los últimos 40, estaría bien que nos lo hiciera saber para aprender de qué hicimos en aquellos siglos, ¿no? Es evidente que la Constitución del 78 nos ha dado un sistema social, de libertades, de derechos. Y el mayor periodo de estabilidad de nuestra historia reciente. De la historia reciente de España, ¿no? Dicho esto, yo creo que cada ciudadano español, a la vez que tiene un seleccionador nacional de fútbol, tiene un constitucionalista dentro. Todo el mundo tenemos una idea de cómo cambiar la Constitución y qué idea y cómo cambiarla, ¿no? Esto no significa que la Constitución deba ser cambiada a cualquier precio, lo he dicho antes, es decir, no se puede decir estoy a favor de cambiarla si no sé en qué la voy a cambiar. Lo que estaba apuntando antes Antonio Illán, es evidente que, y como tú apuntabas, Antonio Peñalver, si todos sabemos que hay algunos artículos de la Constitución española que necesitan de una mejora, antes de decir cuál es la mejora, hagan ustedes, señores políticos, algún planteamiento serio de cuál es la mejora que proponen. ¿El federalismo asimétrico recogido en la Declaración de Granada? Hombre, pues explíquenselo ustedes a los ciudadanos y díganles usted a un señor de Córdoba que su libertad y sus derechos no va a ser exactamente igual que al señor de Rubí que quema la Constitución, tendrá él más que el de Córdoba. O explíquele a un señor de La Coruña que tendrá menos derechos que un señor que vive en Carcaixent, en Valencia. Eso hay que explicárselo y hay que ser valiente en eso. Por otra parte, a partir de que nos digan cómo se nos quiera plantear la Constitución o esa modificación, tenemos que recordar que la Constitución no solamente pasa por 3/5 de las cámaras, de las Cortes Generales, tanto el Senado como el Congreso, sino que tiene que haber un referéndum. Y hemos visto en las encuestas que nos han enseñado
que el 80% de los españoles... No te adelantes, las vamos a enseñar ahora, las Perfecto. anticipábamos en sumario, permíteme, y discúlpame, Perfecto. Pablo, Ahora lo porque veremos. lo sigues explicando. Efectivamente, a raíz de esos datos que venimos anunciando desde el comienzo de nuestro programa, vosotros mismos estáis entablando ya el debate acerca de la conveniencia o no de abordar una reforma de la Constitución. Yo os voy a añadir, por cierto, personalmente un ingrediente más a esa reflexión. ¿Es el momento, en el caso de incluso de coincidir en una respuesta afirmativa? ¿Creéis que estos son los tiempos adecuados para enfrentar una reforma constitucional? Dicho lo cual, lo que sí se ha cuestionado, lo que se ha preguntado a los entrevistados por parte del sondeo NC Report para La Razón es precisamente si hay que reformar esa Constitución para dar más autogobierno a Cataluña o no, y si se debe considerar a Cataluña como una nación, más allá de cuestiones terminológicas y semánticas, como una nación. Bueno, pues ahí tienen los resultados, que son muy claros. Con respecto a la primera pregunta, hay que reformar la Constitución para dar más autogobierno a Cataluña. Para el 22,30% la respuesta es afirmativa, pero hay un rotundo no, respaldado por el 77,70%. ¿Se debe considerar a Cataluña como una nación? Pues para el 81%, una abrumadora mayoría, no. Tan solo el 37% ha dicho sí a esa consideración de nación por parte de Cataluña. Vamos a ver la siguiente imagen, compañeros. Vamos a ir sucediendo los gráficos con continuidad. Ahí vemos, porque están relacionados. También en ese report para La Razón planteaba estos dos interrogantes. ¿Se debe reformar la Constitución? Claramente, bueno, pues ahí lo tienen. En este caso se incluye el no sabe, no contesta en un 5,40%, no 28,90%, sí un 65,70%. Ya viene aquí la primera parte del análisis. Hay una amplia mayoría que sí considera que sería conveniente una reforma de la Constitución, pero no en los términos que se está planteando, con el beneficio para la consideración de nación a Cataluña. ¿Se debe cambiar el modelo de Estado? Para el 10,20% no lo saben. Sin embargo, el 68,10% ha dicho no, 21,70% dice sí se debe cambiar el modelo de Estado. Volvemos a la misma conclusión: sí a una reforma constitucional, no desde el punto de vista del cambio de distribución territorial, y mucho menos hablando de cuestiones nacionales para algunas autonomías. Lo que pasa es que aquí se utilizan, ¿verdad?, los resultados según el interés de cada uno. Es evidente. Yo creo que la encuesta, con independencia de que las encuestas están para ponerlas en cuarentena después de lo que está pasando por ahí, por esos mundos de Dios, lo que resulta evidente es lo que estábamos comentando antes. Todo español, todo ciudadano, tiene en su idea, en su pensamiento, una reforma que se le pueda ocurrir de la Constitución. ¿Eso significa que haya que reformar la Constitución? Pues posiblemente no, porque a lo mejor un ciudadano quiere modificar el título de la corona y otro simplemente se quiere limitar al modelo de Estado. U otro quiere modificar el régimen de derechos y deberes fundamentales. U otro quiere modificar el título preliminar para hablar de nación de naciones. No sé, cada uno tendrá su criterio, pero el que haya un 60 y tantos % que tengan la sensación de que hay que modificar la Constitución no quiere decir que haya que modificar la Constitución, porque cada uno la querrá modificar en lo que a su derecho convenga, y nunca mejor dicho. Lo que está muy claro es que cuando se pregunta en una muestra, que supongo que será amplia, como las que suele trabajar en ese report, a los españoles si están de acuerdo en modificar la Constitución para modificar el status quo, si se me permite la expresión, que eso evidentemente es en tono de ironía, entre Cataluña y España, el 81% sale que no. Es evidente que cualquier pregunta hecha en ese sentido fuera de Cataluña, la respuesta va a ser no, por el País Vasco, y cualquier pregunta hecha en ese sentido en Cataluña puede ser sí o puede ser no, pues hay un 50% de ciudadanos que están o no a favor. Dicho esto, ¿modificar la Constitución? Posiblemente sí, pero antes dígame en qué y cómo. En cualquier caso... Con lo que tú quieras. Venga, Antonilla, por favor, ahora escuchamos. Es decir, este tipo de encuestas son muy complejas incluso de hacer e incluso de ver cómo admiten los resultados. Porque ¿cuántos españoles se han leído la Constitución y saben de lo que hablan cuando hablan de Constitución? Pues posiblemente más te lleváis una sorpresa, ¿eh? Sí, yo no creo. Bueno, en la educación claro, sí se estudia, claro, por eso. o se debería estudiar. Yo estoy convencido que se estudia. Yo sí que quería responderte, Alexia, en el otro punto de vista. ¿Se debe ahora o no se debe? Yo creo que sí.
Yo creo que es el momento porque obviamente hay ineficiencias. Lo que pasa es que efectivamente cada uno ve ineficiencias distintas. Una parte de los catalanes, una parte de los vascos, pues ven ineficiencias y el resto de los españoles pues ven otro tipo de ineficiencias. Es obvio, y en eso estamos todos de acuerdo, que hay competencias que no se debían de haber descentralizado tanto, como en concreto la educación y la sanidad. Es el momento también, ¿por qué? Porque aunque cueste mucho tiempo hablar y negociar, va a durar más aquello que esté consensuado que aquello que esté impuesto por un partido. Y si no, lo podemos ver con la ley de educación. Así que yo creo que es el momento de analizar, poner el dedo en la llaga, ver todo lo que no está funcionando e intentar que estos políticos que están ahora tan segregados lleguen a acuerdos y nos demuestren que tienen un par de narices. Solo os hago una pregunta, lanzo una pregunta. ¿Estáis de acuerdo en que la ciudadanía, los españoles, estamos tan preocupados por el cambio o no de la Constitución? Yo creo que estamos de acuerdo, o al menos bastante gente está muy en desacuerdo de todo este desmadre de las comunidades autónomas, del coste que hay ahí, de la cantidad de cargos políticos que hay, del coste que se va por todos los sitios. Yo creo que realmente la gente está totalmente indignada con la clase política y con la invertebración de este Estado. Pero, Antonio, estoy plenamente convencido. Permíteme, la indignación que yo comparto en muchos aspectos con la clase política no tiene por qué significar necesariamente que se está de acuerdo en modificar la Constitución. Si tú vas a la barra de un bar, no se habla en absoluto, pero en absoluto, y cuando digo en absoluto, los que tomamos café con frecuencia con clientes y con compañeros, no se habla de la reforma de la Constitución, no se habla del sistema federalista asimétrico, no se habla de estas cuestiones en la barra de un bar. Lo que preocupa al español no es eso, es el trabajo, es buscar un empleo de calidad, es no pagar tantos impuestos como nos quieren hacer pagar. Eso es lo que le preocupa. Perdona, ese es el tercer aspecto que preocupa, según la encuesta del CIS, a los ciudadanos, y con un porcentaje muy alto. Sí, pero el primero posiblemente sea la corrupción, es el empleo, la economía, tal. Pero la Constitución... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Perdona, estoy de acuerdo contigo, pero no está en la sociedad. Y otra cuestión, la propia Constitución establecía en qué únicos 3 casos no se puede iniciar un proceso de reforma, que era en estado de alerta, en estado de excepción, en estado de sitio. ¿Estamos en alguno de estos ahora? Pues no. ¿Eso significa que yo entienda que estamos en una situación ideal para afrontar una reforma de la Constitución? Tampoco, en mi opinión. Yo creo que ahora es el momento de llegar a acuerdos. Y explico por qué. Evidentemente es el momento de llegar a acuerdos, pero si cuando había 2 partidos mayoritarios no han sabido negociar ni hablar entre ellos y uno aplicaba el rodillo por su lado, el otro aplicaba el rodillo por el otro, porque ahora sabían que tenían el rodillo uno y otro. Ahora que son ciento y la madre se van a poner de acuerdo en lo esencial. Yo ojalá me equivoque, Peor pero que yo creo que va a negociar ser con que un no. partido mejor que negociar con un partido mayoritario. Yo creo que sí. Hombre, no voy a aplicar aquella norma jesuítica que no recuerdo si decía que en tiempos convulsos no hacer mudanza, ¿no? Efectivamente. Tiempos de tribulación. Sí, en tiempos de tribulación decían exactamente, ¿no? Pero yo creo que sí es el momento, ¿sí? Porque articular normativamente el Estado... No he dicho que no es el momento, he dicho que lo veo muy difícil. No depende tanto del concepto que la gente tenga. Quiero decir, tiene que haber gente muy preparada que sepa de qué van estas cosas. Y esos preparados están en la política, dices. Pues yo no digo que estén en la política, quiero decir, lo mismo que he dicho siempre, que para hacer una buena ley de educación no la debieran hacer los políticos, sino los profesionales de la educación. Lo mismo que cuando yo me voy a operar, con todos mis respetos al conserje, no quiero que me opere el celador, sino que me opere el cirujano, pues quien sepa de constitucionalismo, realmente debe, no te digo que haya una democracia participativa o una delegación total, pero desde luego la propuesta constitucional tiene que hacer la gente que sepa de lo que van estas cosas y no desde luego un mindundi como yo, que si le ponen a hablar de Constitución pues tendré mucha buena voluntad, pero desde luego no sabré atacar el problema en la profundidad que se merece. Pero es cierto que lo que decía Antonio Peñalver, que yo estoy de acuerdo con él, que lo que acontece en la barra de un bar hoy día es el exceso de cargos públicos, el exceso de grandísimos, de tantos políticos, el exceso, eso sí que seguramente se mantiene en el café ese que tomamos por la mañana de vez en cuando,
eso sí que subyace en el pueblo, sin vincularlo a la Constitución, porque la mayor parte de la gente, como decía Antonio antes, yo creo que no se ha leído la Constitución, yo me he leído una parte, pero no toda completa, es decir, reconozco mi incultura a ese nivel, pero sinceramente cuando tomamos café por la mañana no es un tema recurrente, el tema de cambiar o no la Constitución. Es verdad que la encuesta dice que hay que cambiarla y yo estoy de acuerdo que una Constitución hecha en el 78 seguramente ahora tenga algunas lagunas y haya que cambiar cosas porque hemos evolucionado un montón de años y es cierto que hace falta seguramente evolucionemos cambiarla. en el programa, ya que estamos hablando de encuestas, vamos a las de Metroscopia para el País, que en este caso trata de pulsar nuevamente las tendencias de los diferentes grupos políticos. Según Metroscopia para el País, ahí lo estamos viendo, el Partido Popular mantendría el liderazgo y el Partido Socialista frenaría su caída. Lo tienen además mostrando lo que es más interesante, dada la poca fiabilidad, con mucho acierto lo señalaba Pablo de las encuestas en los últimos tiempos, pero las evoluciones, las tendencias sí son más significativas. Pues como ven, ahí tienen el cambio del Partido Popular, en este caso en descenso, Partido Socialista se estabiliza, Podemos prácticamente no sufre unas variaciones muy notorias, se mantiene ahí en torno al 22%, Ciudadanos, y aquí sí quizá es sorprendente dados los vaticinios de muchos analistas, subiría sus apoyos en torno a un 3%. De muchos que no todos. Exacto, que no todos. Y para eso me encantará tener opiniones diversas y variadas en este plato, en esta tertulia. Así que venga, adelante. Bueno, yo creo que estas encuestas justifican la pinza que en estos momentos pactada están haciendo Partido Popular y PSOE. Ambos están intentando demostrar que se vuelve al bipartidismo, que hay un partido en la oposición y otro que está gobernando con dos fines. Uno, ningunear a Podemos y volver a tener la relevancia que tenía antes para volver a recuperar ese posicionamiento que tiene frente a Podemos, y otro precisamente para ningunear a Ciudadanos y hacerle que esté menos activo en todo el entorno mediático. En cambio, sí, Ciudadanos sube en la encuesta, es decir, ahí hay una ligera contradicción en ese sentido. Lo que va a intentar el PP, ya lo veréis, es darle cada vez menos cancha a Ciudadanos, precisamente para que a la medida que tenga menos relevancia, tenga menos apoyo electoral. Lo cierto es que, perdón, esa teoría que dice Antonio Peñalver ya se ha hecho práctica con las negociaciones del techo de gasto. Es lo que lo justifica. Yo creo que es lo que lo justifica. De todas maneras, habéis visto que este sondeo es muy rupturista con respecto a la coincidencia de todas las estadísticas de los últimos meses. Si en algo confluían, era en la estabilidad o ascenso incluso del Partido Popular, la caída del Partido Socialista, más o menos sí la estabilidad, pero tendiendo a la baja de Podemos, y el suelo absolutamente inmóvil de Ciudadanos. En este caso se invierten todas esas conclusiones. Yo hace un par de programas, me parece, que coincidía aquí con algún representante del Partido Socialista, yo se lo decía, que el objetivo del Partido Socialista y del Partido Popular no puede ser otro que enfrentarse entre ellos, sino eliminar del mapa a quien les está haciendo mover los cimientos de un sistema que a ambos dos les beneficia, como es el bipartidismo, que por cierto no cabe olvidar que es casi lo único que hay en el mundo occidental, hablando en términos generalizantes, ¿no? Yo también creo que ya en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de hablar de la estabilidad trascendente de Ciudadanos en el entorno. En aquel programa creo recordar que estaba en el 13, ahora ya hemos visto que está por el 14. Es una estabilidad trascendente porque está aguantando. Se ha mantenido, en el 11, 11 y pico. De cuando yo hablo, creo recordar que era el 13, pero ahora está en el 14. Pero en cualquier caso, se está manteniendo pese al ninguneo al que aludía antes Antonio Peñalver por parte del Partido Popular y Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista están obligados por estrategia política de partido a entenderse entre ellos, uno para mantener la posición de primer partido de la oposición y el otro para mantener la hegemonía en el centro-derecha, que es el que intenta ocupar Ciudadanos. Evidentemente, si no quieren mirar al hoy dejando de mirar a mañana, se tienen que poner de acuerdo para, uno, ningunear
en la medida de lo posible a Podemos y el otro ningunear en la medida de lo posible a Ciudadanos y volver al bipartidismo. Yo creo que Ciudadanos no bajará, ¿no? No, por eso digo que es una tiene, permanencia trascendente. Tiene claro. una franja social que implica dos conceptos. Uno, son demócratas ilustrados y dos, son jóvenes, ¿no? Frente al Partido Popular, que digamos son de colmillo retorcido y más bien viejos. Con las medidas del Partido Popular pues posiblemente sigan Sí, desde luego con las montoradas, por eso. No creo que... Claro. A las que Ciudadanos se ha quedado ahí de perfil. Se esconde, no da la cara. Posiblemente esté consensuada también con ellos. Bueno, hablamos de una nueva genialidad del Ayuntamiento de Madrid, concretamente de la alcaldesa Carmena. Bueno, pues ya saben que tuvo iniciativa de cortar el tráfico, nada más y nada menos que en la arteria de la capital, en la Gran Vía, durante este puente y fechas venideras coincidentes con algunos días de estas próximas Navidades. Pues lógicamente el resultado esperado se impuso. Auténtico colapso el que se vivió en la ciudad madrileña. Vean. Madrid se enfrentaba este lunes al primer día laborable con cortes de tráfico por el plan navideño de movilidad del Ayuntamiento. Desde el consistorio han valorado estos primeros días de forma positiva. Desde que se puso en marcha el dispositivo el viernes y tras unas primeras 2 horas de adaptación, funcionó el dispositivo con normalidad y funcionó con una buena ocupación de peatones y fluidez a la hora del resto de las arterias que estaban afectadas. Si bien se ha dado un cierto incremento de intensidad en algunas zonas entre las 8:30 y las 10:30. Y ha habido, en este sentido, ha habido que arbitrar y que poner en marcha medidas complementarias. Desde la oposición, Esperanza Aguirre ha asegurado, tras reunirse con hosteleros y empresarios afectados, que los cortes van a destrozar la Navidad. Esto es un absoluto y total despropósito, cuyo objetivo, dice la señora Carmena, es que haya unas Navidades extraordinarias. Esta es la ruina de comerciantes, de hosteleros, y tenemos derecho a usar el coche. Por este motivo llevará este asunto al Pleno y está estudiando llevarlo a los tribunales, algo que desde el Ayuntamiento han contestado recordando que el PP ya realizó este tipo de medidas en 2003 y 2004. Por su parte, desde Ciudadanos, Ignacio Aguado ha apuntado que el Ayuntamiento ha convertido en un caos algo interesante. Fundamentalmente porque no hay un plan alternativo al corte de Gran Vía, porque no hay un plan específico para circular por las calles aledañas, porque se ha hecho sin consenso, porque no se ha hablado con el pequeño comercio. Desde algunas asociaciones denuncian que han perdido dinero. Parece que existe un contubernio entre el Ayuntamiento y las grandes superficies para que canalicen el flujo de vehículos hacia la periferia de Madrid, a las grandes superficies que hay por toda la zona. Ante esta situación nos estamos viendo seriamente perjudicados. Estamos planteando la posibilidad de empezar a realizar despidos, contrataciones que habíamos hecho para la campaña de Navidad. Pero el Ayuntamiento cree que esta medida beneficia al comercio de la zona porque da más espacios al peatón y no ha querido entrar en críticas hacia otras administraciones tras los comentarios sobre el funcionamiento del suburbano. No obstante, la delegada ha asegurado que todo está en evaluación continua y que se intentarán subsanar los problemas. Bueno, pues vamos, además por utilidad, sobre todo aquellos que nos vean desde Madrid o que tengan intención de visitar la capital en estos días, las zonas en el siguiente mapa que les vamos a mostrar que han sido acotadas, que han sido restringidas al tráfico de vehículos. Tan solo se permite el acceso a los transportes públicos, a las motos, etcétera. Ahí lo tienen bien reflejado en este mapa. Y queremos también ponerles, ya que una imagen vale más que 1000 palabras, ilustración a la consecuencia de lo que estamos narrando. Ahí tienen una instantánea de lo que era la Gran Vía en el momento de esos cortes y lo que se produjo inmediatamente después. Por cierto, me hubiera encantado haber podido grabar con la calidad suficiente para ser emitido por televisión. Otra de las consecuencias de estas medidas, y ya no solamente fue el colapso de coches, sino el colapso de peatones. Yo es la primera vez en mi vida, soy natural, nativa y residente de Madrid de toda mi vida, y es la primera vez que yo he vivido un atasco a pie. Es decir, encontrarme absolutamente encerrada en calles del centro de Madrid. Bueno, yo no he vivido jamás una concentración similar de personas hasta llegar a la inmovilidad absoluta, ni posibilidad de dar un paso hacia adelante o hacia atrás.
también con los riesgos que eso puede conllevar, y no queríamos pensar en ese momento. Hablemos de comercios, hablemos de los negocios del centro, hablemos de los parkings. Otra de las medidas lúcidas de este gobierno que hay en Madrid, apoyado por el Partido Socialista, porque si ellos no quisieran no estarían ahí. Entonces, esto es otro caos absoluto en el que han sumido a las empresas del centro de Madrid, a los parkings del centro de Madrid, que se calcula en torno a un 70% menos de recaudación con respecto al año pasado. Es decir, es un absoluto caos. Las aceras, como vemos en todas las imágenes de televisión, están vacías, es decir, la gente pueden correr tranquilamente miles de personas por la acera que están vacías, porque la gente no ha ido al centro. Yo iba a ir a Madrid y no voy al centro porque atravesar Madrid hoy es prácticamente imposible, salvo que lo hagas por alguna arteria M50 o te vayas a Valdeverdeja, des la vuelta por Ávila y acabe. Es horrible, es decir, es otro caos, Antonio, es otro caos en el que habéis sumido con tu partido y con tus amigos a la ciudad de Madrid. Entre otras cosas. Porque tampoco le imputes la responsabilidad de la que salió Madrid. Él sabe que se lo digo cariñosamente. Él sabe que se lo digo cariñosamente y con todo mi respeto. Exacto. Pero habéis organizado un follón que es insoportable, de verdad. No puede ser que una luz luzca y no luzca al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. O sea, no puede ser que Alexia diga que hay un atasco peatonal en el centro de Madrid y tú que digas que se puede ir corriendo porque se están las aceras vacías. Yo la foto, las imágenes... Pero por lo menos es cierto que yo fui en el festivo. Las imágenes en la Gran Vía delatan una acera vacía completamente. Mi testimonio, y hay que ser, mi testimonio y ser verídicos, el día que yo estuve, además decidí vivirlo en primera persona, que fue el festivo, el martes, día 6 de la Constitución. El puente de la Constitución. Horrible. El puente de la Constitución, desde hace muchos años. La calle Preciado, sí. Desde hace muchos años, la gente de fuera de Madrid va a Madrid. Quiero decir, es el puente donde Antonio, más gente de fuera de Madrid este año van. ¿Y dónde van? Nunca. Pues a Cortilandia, a Doña Manolita. Pero como este año imposible, vamos, el chocolate en razón Ginés de más imposible. Para que tomen alguna determinación con los vehículos, con la circulación rodada. Yo entiendo que eso se colapse, pues seguramente. Ha ido mal el tema, ha habido caos absolutos, ha habido... Oye, dejar las cosas a veces como estás. El léxico. No te digo que no haya problemas, seguramente hay problemas donde hay acumulación de masas. Y que eso hay que organizarlo de alguna manera. Pues hombre, tendrán que dar con el punto justo para que el peatón y el vehículo convivan. Y el comerciante que genera puestos de trabajo. El comerciante que se surte del peatón, pues Madrid estaba a tope. Ahora bien, que dices, oye, pues han aparcado menos coches, seguramente. Antonio, hay una salvedad. El peatón muchas veces ve limitada su posibilidad de compra cuando no tiene un medio de transporte determinado. Por ejemplo, y te hablo por experiencia propia, si solamente se te permite el acceso en medio de transporte público o, por ejemplo, en moto, las compras ya están muy restringidas. Eso es algo que uno no se plantea, pero me ocurrió a mí. Es decir, yo no pude comprar lo que a lo mejor en la Plaza Mayor otros años me hubiera gustado, simplemente porque en moto no lo podíamos transportar y si vas en autobús tampoco. Es decir, en el comercio sí tiene que haber un resentimiento de forma inevitable. Yo creo que aquí hay tres factores, ¿no? Yo, por un lado, me encanta doña Carmena. Es una improvisación tras otra. Pues espérate, que voy a hacer lo mismo. Improvisamos, irnos a publicidad. Perfecto. Y a la vuelta todo esto se llama cebar, Pablo. Vamos a crear más expectación en tu testimonio y con deseo lo cogemos en unos minutos. Disculpa. Sin problema.